Primera de Corintios, el capítulo 6. Vamos a continuar esta serie sobre la madurez del creyente. Es el tema que estamos estudiando. Estamos recibiendo en esta carta apostólica lo que Dios va enseñándonos a través del pensamiento que el Espíritu Santo puso en el apóstol Pablo para la iglesia en la ciudad de Corinto. Muy bien. ¿Todos listos? Muy bien. Dice la palabra de Dios desde el verso 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como a la otra. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es con él. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Y no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. Cuando leía esta porción de esta noche, meditaba, orando, pude recibir de Dios algunos pensamientos. Yo quiero comenzar la exposición de esta noche pensando en lo siguiente. A ver qué piensa usted también sobre este pensamiento. Dios es el pastor y obispo de nuestras almas. Pero nosotros somos los pastores y obispos de nuestros cuerpos. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted? Bueno, en toda la palabra, cuando se habla del cuerpo, yo tuve la oportunidad durante algunos domingos de exponer sobre la cultura de los deseos y profundicé bastante por el espíritu en el aspecto de los deseos, en la cultura de los deseos y del uso del cuerpo, del propósito del cuerpo. Esta noche, en esta porción, porque está dentro de la línea de la madurez, vamos a ver cómo está relacionado con la madurez nuestra, la forma como administramos nuestros apetitos. Nosotros hemos hablado acerca de la madurez frente a la presión social. Ese fue la primera entrega de este estudio. También hablamos acerca de la madurez en el discernimiento espiritual. También compartimos con ustedes acerca de la madurez en lo corporativo, que tiene que ver con lo que es ser cuerpo, ser iglesia, el comportamiento corporativo. También hablamos de la madurez en lo que es la autoestima, el valor propio, mi valor personal. Y también vimos la madurez en las relaciones. Además, la última exposición trató sobre la madurez en el manejo de los conflictos. Usted puede volver a escucharlos, mirarlos a través de la página de nuestra iglesia, para que así la verdad de Dios tome dominio en nosotros. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la madurez, amados míos, en la mayordomía de nuestros apetitos. La forma como manejamos nuestros deseos, nuestros apetitos, va a reflejar cuán maduros o cuán niños somos espiritualmente. Hay aquí dos textos donde está la rema. Allí me enfocó el espíritu cuando leía y releía
le demandaba a Dios sobre cuál es la parte que el Espíritu quiere enfocar sobre esta enseñanza de esta noche. En el verso 12 y el verso 13, el apóstol Pablo habla y dice que todas las cosas le son lícitas, le están permitidas, pero no todas convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Es importante notar este pensamiento porque habla del uso de la libertad. Algo que yo hablé en una de las exposiciones sobre los deseos es que muchos se entregan al desenfreno de sus deseos y no pueden someter sus deseos carnales al Espíritu. ¿Por qué? Porque no han consagrado su libertad. Vimos el ejemplo de Judá cuando se mudó, eligió irse del círculo de su familia y allí se hizo amigo con un pagano, Irán, y ustedes saben lo que pasó después de ahí, porque él no consagró su libertad a Dios. Él hizo las cosas a su manera y satisfizo sus deseos según sus propias prescripciones. Entonces, Pablo puede hablar así porque él consagró su libertad a Dios. Cuando usted se convierte, usted sigue siendo libre. Dios no lo va a poseer como un demonio, como Satanás posee y manipula la mente y el alma de la gente. Dios no trabaja así. Dios le va a pedir a usted que se consagre. Dios le va a enseñar y lo va a capacitar desde su espíritu para que usted someta sus deseos. Ya sus deseos no lo sometan a usted, sino que usted lo someta. Pero eso es un proceso de madurez. Eso es un proceso de crecimiento. Usted se convierte a Cristo, va a comenzar una etapa tras otra etapa, va a ir manejando su conducta de acuerdo a los criterios de Dios según más entregue su vida al Espíritu, viva en el Espíritu, ande en el Espíritu. Porque hay dos palabras, vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Nosotros vivimos por el Espíritu porque ya el Espíritu Santo nos dio el nuevo nacimiento y tenemos la naturaleza divina. Tenemos la capacidad, el potencial para poder vivir santamente por el Espíritu que ha puesto la naturaleza del hombre nuevo en nosotros. Pero andar en el Espíritu tiene que ver con la conducta, es someter al Espíritu cada día, no siguiendo como los Gálatas prescripciones legalistas y religiosas, sino dejándonos llevar por la obra del Espíritu Santo, dejándonos llevar a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. El Espíritu Santo te va a mover a orar, te va a mover a congregarte, te va a mover a la palabra, te va a mover a amar a Dios. El sentir más específico que pone el Espíritu cuando nos da el nuevo nacimiento es el sentir de agradarle a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Y yo creo que eso era lo fuerte que estaba en Pablo, que lo llevó a hablar de esta manera. Pablo hablaba así porque él dijo, ya yo no me voy a agradar a mí mismo, yo voy a vivir para agradarle a Dios. Y solamente, amado, amada, puede decir, no seré dominado por mis deseos, aquel que ha decidido vivir para agradarle a Dios. Ahora, en el verso 13 también dice, la comida, en el verso 13, es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como a la otra. Y dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual o la fornicación, puede ser en su versión. Note que aquí está hablando de apetitos carnales. Diga la comida y el deseo sexual. Yo pensando en esto, en esos dos campos de batalla, porque son dos campos de batalla. El creyente que no madura y aprende cómo lidiar con lo que es el apetito en cuanto a la comida y el apetito en cuanto a los deseos sexuales, va a tener una situación bien difícil en su vida, en ser usada por Dios, crecer, ser útil al propósito de Dios y avanzar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque son las dos tendencias con las que nacemos. Todo ser humano nace teniendo hambre, con la necesidad de comer. Un niño, cuando nace, una de las primeras cosas después de pegar el gritito es buscar el pecho de la mamá, porque nace con eso, la necesidad de ser alimentado. Todos nacemos con la necesidad de alimentarnos y también nacemos con la necesidad sexual. Eso usted lo trae. Claro, cuando somos niños todavía no está el deseo desarrollado,
pero a medida que crecemos, el deseo se va desarrollando más en nosotros en cuanto a lo sexual. Entonces usted, si esas tendencias innatas no son sometidas a Dios, no son administradas bajo los principios y los estándares del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, usted en la vida va a tener serios problemas. Y eso es lo que vemos en la humanidad. Aún en la Biblia, en las diferentes culturas paganas, el talón de Aquiles, el tema que se manejaba, que se oponía mucho a lo que era la cultura de Dios, la cultura del Espíritu, de la palabra, del Evangelio, era el desenfreno en estas dos áreas, la glotonería y el desenfreno sexual. ¿Por qué? Porque, como le digo, son dos cosas que están en nuestra naturaleza humana y si no se manejan sometidas a los criterios divinos, vamos a tener serios problemas. Y para poder someter mis apetitos, tanto en cuanto a la comida y en cuanto al sexo, a lo sexual, para poderlo someter a los criterios divinos, yo tengo que ser maduro. Tengo que ser un cristiano con convicción, un cristiano que vive bajo una decisión diariamente, se levanta con esa decisión en su espíritu de agradarle a Dios, no a mí mismo. Es maduro el cristiano que vive para agradarle a Dios, no a sí mismo. El cristiano que vive para agradarse a sí mismo, para darse sus gustos, para entregarse a la autogratificación, es un cristiano que da una señal de que todavía no ha madurado. Por ejemplo, un ejemplo de esto que le digo está revelado en el mismo 1 de Corintios, el capítulo 10, cuando usa como ejemplo la batalla de Dios con su pueblo, la rebelión de Israel, las caídas de Israel, aplicándolo a lo que estaba pasando a la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo, verso 6, 16 dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando de los deseos, un mal uso de los deseos, la codicia, deseos desenfrenados, deseos no bien administrados. Y esa tendencia de codicia, deseos desenfrenados, descontrolados, cuando usted siga leyendo el 7, dice: no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Qué se sentó a hacer? A comer y a beber. Recuerde la lectura en 12 y 13 de capítulo 6. A comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. Ahora, si usted se va a Éxodo capítulo 32 verso 6, no tiene que buscarlo, tal vez me lo pueden poner, Éxodo 32, 6 en la pantalla. Se va a dar cuenta de qué está hablando cuando dice que el pueblo se levantó a jugar. Dice que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A regocijarse. Pero cuando usted lee todo ese capítulo, ve que fue que cayeron en fornicación, se entregaron a la lujuria sexual. Las moabitas los hicieron caer. Entonces, jugar, en el idioma griego, la palabra usada por el apóstol Pablo es paisein, que viene de la palabra paido o paidía, que habla de niño, de un niño. Entonces, una traducción literal diría: se levantaron para jugar como niños. Como niños. O sea, inmadurez. Inmadurez. ¿Por qué inmadurez? Porque, amados, no fueron capaces de manejar como Dios les había planteado sus deseos. Sus apetitos se desenfrenaron. Ustedes saben que Amalek no pudo vencer a Israel con las armas. Amalek no pudo vencer, ni Moab. No pudieron vencer a Israel con la maldición, pero lo sometieron con la inmoralidad. Los agarraron por los deseos. El diablo tal vez no te podrá vencer mediante algunas mentiras y engaños,
Pero si eres inmaduro en manejar tus apetitos, por ahí te va a agarrar y te va a hacer caer. Porque en el contexto te va a ver, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga en el contexto. Mire que no caiga como ellos. O sea, amados, que aquí se está hablando de una incapacidad para someter tus apetitos. Una incapacidad, la inmadurez te incapacita, la inmadurez espiritual te incapacita para someter tus apetitos, y la madurez espiritual te capacita para someter tus apetitos. Miren, la palabra apetito, que en el libro de Colosenses capítulo 2, solo se lo cito como ejemplo. Cuando Pablo habla de las filosofías, del legalismo mosaico y las filosofías dentro del pueblo pagano, dice que ninguna práctica legalista de Moisés, ni ninguna práctica, ninguna filosofía fuera del Espíritu Santo y de la palabra de Cristo pueden contra los apetitos de la carne. Para que usted vea cuán serio y cuán fuertes son esos apetitos. Que no hay filosofía, no hay práctica de yoga. Bueno, el otro día hubo un maestro de yoga entre los más famosos, el que entrenaba a los famosos, a los millonarios, a los de Hollywood, que fue sorprendido que había violado a varias de sus alumnas. Y era uno que supuestamente entrenaba a la gente para manejar sus ímpetus. Y él mismo estaba desenfrenado en lo sexual. Y fue condenado. Tal vez ustedes leyeron esa noticia. O sea, no hay filosofía, no hay práctica que pueda domar al hombre viejo, que pueda frenar los apetitos del hombre viejo. Solamente el Espíritu Santo dentro de ti, por medio de la palabra de Cristo. No hay otra cosa. Crecer y madurar en eso. Sometiendo tu libertad a Dios. Consagrándole a Dios tu libertad. No decir, bueno, si a mí me gusta, no importa. No es asunto de que nos guste. No es porque lo haga la mayoría. No es porque parece. No. Pablo dice, si no conviene. Eso es madurez. Saber qué me conviene y qué no me conviene. Como hijo de Dios, como hija de Dios. Hay cosas que parecen muy bonitas. Parecen atractivas, gratificantes, inofensivas, pero no convienen porque van a socavar tu relación con Dios y van a desagradar a Dios y van a detener el propósito de Dios en tu vida. Porque ya tú no vives para agradarte a ti mismo. Vivimos para agradarle a Dios. Y lo seguiré repitiendo. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice la santa palabra. Entonces, los apetitos. En el idioma griego la palabra apetito, terón, es una palabra que se traduce alas. ¿Y qué hacen las alas? Las alas direccionan al ave, la llevan a donde quiere ir. Es el instrumento en su cuerpo que la lleva. Cuando usted ve cuando las aves vuelan, que la dirección que toman hacia ahí mueven las alas. Lo mismo sucede con el avión. Las alas son para el equilibrio en el vuelo y la dirección en el vuelo. Cuando las aves se montan sobre los vientos. Esa palabra, alas, usada para apetito, significa volar o también precipitarse, dejarse llevar, ser llevado, arrojarse. Se veían los deseos y los apetitos como las alas del alma. Por ejemplo, nuestro pastor usa una ilustración siempre cuando habla de la ley y el legalismo y la religión, que te exigen y te dicen vuela, pero no te prestan las alas. Pero el Espíritu Santo, exactamente, la ley dice corre, pero te niega los pies. Pero el Espíritu te dice vuela y te presta las alas. Para que vueles, te capacita. Entonces,
Recordé esa ilustración cuando vi en el idioma original el significado de la palabra apetito, que significa las alas. Tenía que ver con las alas del alma. Tus apetitos son las alas de tu alma, del alma del hombre viejo. Pero la voluntad de Dios, el apetito de Dios, el deseo de Dios son las alas del hombre nuevo. ¿Me doy a entender? En el latín, la palabra apetito, también la busqué, es una palabra compuesta de ad, que significa ir hacia, y petere, que significa dirigirse hacia. O sea, cuando se habla de un deseo, de un apetito, se está hablando de una fuerza que te lleva, de una fuerza que te dirige hacia algo, que te arrastra. Tal vez usted dirá, ¿por qué tiene el pastor que buscar? Por el Espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor por su Espíritu te abre, porque la palabra dice, demándame, y cuando uno está en la palabra, uno tiene que demandarle a Dios que le revele lo que el Espíritu está diciendo. ¿Por qué Pablo habla así? ¿Por qué dice, yo no me dejaré someter? Por algo lo dice. Porque está hablando de una fuerza que si tú no la sometes, te va a someter ella a ti. Está hablando de algo que si tú no la diriges a ella, ella te va a dirigir a ti. Que si tú no la llevas, ella te va a llevar a ti. Tus apetitos son tan fuertes, es más, déjame decirte, son más fuertes que tú mismo, tus apetitos. Y en esto no podemos presumir ningunos, porque todos tenemos una naturaleza en nosotros de tendencia a los apetitos. Cuán maduros somos va a determinar cuánta fuerza tienen ellos sobre nosotros espiritualmente. Y pasó con los corintios. ¿Por qué se entregaron a las pasiones? ¿Por qué se dejaron arrastrar por sus deseos? ¿Por qué se fueron a la glotonería? ¿Por qué cayeron en la fornicación, el desenfreno en la comida, el desenfreno en el sexo? Siendo una iglesia llamada a vivir en santidad y a ser un reflejo del reino en la tierra. ¿Por qué? Porque no entendieron el proceso de maduración. No se sometieron a la palabra que le era implantada. No le dieron el carácter al Espíritu y a la palabra de Cristo que debieron darle. Tomaron la vida cristiana como un relajo de niño, como un juego de niño, amado. Y es triste cuando la iglesia cae en una situación. Es triste cuando como cristianos caemos en una situación que el cristianismo se convierte como en un juego de niño. Cuando subestimamos que dentro de nosotros hay un batallón que se levanta todos los días para someternos e impedirnos hacer la voluntad de Dios y que el reino de Dios avance en nosotros. Y es importante entender la naturaleza de los apetitos para no subestimarlos. Repítalo conmigo, diga, es muy importante entender la naturaleza de mis apetitos para no subestimarlos, porque ahí está el problema. Pablo no subestimaba sus apetitos. Pablo no se descuidaba ni un instante. Él no confiaba en sí mismo. Vivía sometiéndolos. Porque él entendía que dentro de él había una batalla real. Amado mío. ¿Por qué? Porque es el tesoro en un vaso de barro. Es la fortaleza de Dios en un recipiente de debilidad. Y Dios hace un trabajo excelente en nosotros. Dios ha decidido edificar algo glorioso en nosotros. Pero es en comunión contigo y conmigo. Es algo que tiene que ver con ambos, la diligencia de ambos, de Dios y de nosotros. Él es el mayordomo, el pastor y obispo de nuestras almas, de nuestro espíritu. Pero Él nos enseña cómo administrar nuestros cuerpos. Nuestros apetitos. La palabra dominar, no me dejaré dominar, escuche bien. Viene de la misma palabra que es exousia, de esa misma palabra que se usa del poder que Dios da para someter a los demonios. Autoridad. Cuando dice Dios, les dio poder y autoridad a los discípulos. Dunamis y exousia. Y la autoridad del dunamis estaba relacionada con la ausencia del miedo, el valor, la valentía, el coraje para hablar y para hacer la obra. Pero la exousia estaba relacionada con someter los poderes de las tinieblas. Decirle a los demonios salgan y ellos le obedecían. Exousia hace que los demonios te obedezcan. En lugar de tú someterte a ellos y de ellos someterte, tú los sometes a ellos. Eso es exousia.
potestad. Por eso Pablo usa esa palabra. ¿Por qué? Porque el poder que hay en los apetitos carnales es tan impetuoso, es tan poderoso, valga la redundancia, que hay que someterlos. O sea, Dios no quiere, escucha bien, cristianos reprimidos, sino cristianos empoderados. ¿Me escuchas? No es lo mismo reprimir tus deseos que someterlos. ¿Por qué? Si yo estoy reprimido, eso es como una olla de presión. Vivo una vida frustrada porque no lo hago. Me siento mal porque no lo hago. Quisiera hacerlo, pero no puedo porque soy cristiano. Pero, quiero hacerlo, pero sí. Y a veces pienso, ¿y si yo me salgo un ratito para hacer eso que quiero hacer? ¿Y si yo no fuera cristiano? Es más, a veces hasta tal vez lamentamos que somos cristianos. Como una artista de un grupo cristiano, vi un reportaje sobre ella y ahí está hablando, lo dice clarito, hablando sobre el hijo que también es cristiano, un jovencito, pero bailaba como Michael Jackson y hacía las cosas y decía, qué lástima que está en la iglesia, decía ella. ¿Usted se imagina? O sea, tiene tanto talento mi hijo, pero qué lástima que esté en la iglesia. Digo, wow, pero ¿qué es esto? Dios mío, no ha entendido lo que es el reino de Dios. Lo tienen reprimido, en otras palabras. Hay cristianos empoderados, hay cristianos reprimidos. Hasta que tú no consagras tu libertad a Dios, hasta que tú no decides 100% al morir y decir yo voy a vivir para agradarle a Dios, nunca más para mí mismo, tú vas a estar reprimido en la iglesia. Porque cuando tú decides agradarle a Dios es por amor. Es el amor que te lleva. No es ley, no es religión, no es que el pastor te lo impone. Es que el Espíritu Santo se te ha revelado y te ha mostrado la excelencia gloriosa que hay en vivir en la voluntad de Dios, no en tus propios deseos. Aleluya. Por eso Pablo dice, no me dejaré someter, porque yo tengo el poder para someterlo a ellos. Entonces Pablo no era un cristiano reprimido, era un cristiano con poder. Era un cristiano que le decía a sus apetitos, estate quieto. ¿Tú me entiendes? Pablo sentía deseo, era un hombre normal. Por eso él habla don de continencia. ¿Qué es continencia? Eso mismo, contenerse. No era que a Pablo no le daban deseos sexuales. No era que a veces veía unas cuantas carnes ahí y se la quería comer. No era que veía una tremenda mesa y quería tirarse toda esa comida. No, él también sentía esos apetitos. Él era humano. Pero él decía, yo no me dejaré dominar porque lo que no conviene, no conviene. Yo voy a someter mis apetitos. Wow. ¿Se imagina? No oraba y lo declaraba vegetariano, no. ¿Usted me entiende, amado? Estaba empoderado, tenía autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Oigan esto. Muchas personas, es interesante la palabra de seducir aquí, que no se usa solamente para echar fuera demonios, sino que se usa también para someter tus apetitos. Porque hay muchos que andan echando fuera demonios, ellos mismos están sometidos a la fornicación y a la inmoralidad. Ellos mismos están sometidos a la glotonería y andan echando fuera demonios. No, el primer propósito de la seducción es para que haya dominio, como dijo Salomón. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor el que somete sus apetitos que el que somete una ciudad. ¿De qué vale que yo eche fuera 1000 demonios de otra persona y yo esté dominado por la glotonería y por el sexo? Entonces Pablo dice, la idea es, no seré sometido. Yo no seré sometido porque estoy sometido a Dios. No seré sometido. Diga, no es controlarlos, es someterlos. Hacer que te obedezcan a ti. Nosotros tenemos la capacidad, yo espero que usted lo crea. ¿Usted cree que Dios le ha dado a usted la capacidad de someter sus apetitos? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cómo usted empieza cuando es atacado? Y ese es el problema que tenemos. Es importante cómo comenzamos a enfrentar una tentación, porque la forma como usted entra a la tentación va a determinar cómo sale.
Y vamos a ver algo bien interesante en esto. Y déjeme decirle que hasta que el creyente no llega a un punto de tener ese empoderamiento, esa capacidad de decir no, no conviene, y es ahí donde el Señor te quiere llevar, no está todavía en plena capacidad de ser usado por Dios, como Dios quiere usarlo. Cuando usted se lee 1 Timoteo capítulo 2, Pablo dice que apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor, si quiere ser un vaso útil y para honra. Dice, huya de las pasiones, huya. Romanos 6, ponga ahí un marcador y vamos a Romanos 6. Verso 12 al 14, para que vea la capacidad. Si no tuviésemos la capacidad, Pablo no hubiera hablado de esta manera. Romanos 6, verso 12 dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan a sus malos deseos. Usted ve que usted que obedece o no obedece a sus deseos. No reine de modo que lo obedezcan. Cuando un apetito se le levanta, usted tiene la opción de obedecerlo o desobedecerlo. Es alguien que quiere someterlo. Las alas de su alma quieren llevarlo, que usted se monte en ese viento de tentación. Usted decide volar con las alas del alma del hombre viejo o decide abrir las alas del hombre nuevo. ¿Cuál abre? Cuando usted inmediatamente, ese apetito que usted sabe que no le va a agradar a Dios y que lo va a llevar a usted a una condición de problema en su vida, usted lo enfrenta con una palabra, como hizo Jesús con Satanás, con un principio del Espíritu, una palabra del Espíritu. Porque si tienes el Espíritu te va a traer la palabra. Yo estoy convencido de que la evidencia de que si una persona tiene o no tiene el Espíritu Santo es la forma como el Espíritu Santo le ministra frente a una tentación. Porque te va a traer la palabra, pero el Espíritu Santo no te va a someter involuntariamente. Él te va a traer la palabra y tú tienes que apropiarte de esa palabra y enfrentar ese desafío con la palabra. En el momento que sueltas la palabra, un viento de Dios te giganta y las alas del hombre nuevo se abren. Y no vas a volar hacia el abismo, vas a volar hacia donde Dios quiere que tú vueles. Por eso me ministra Hebreos 4 cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, parafraseado para podernos entender. Y dice, por esa razón, mirando el sumo sacerdote que tú tienes para interceder por ti, cuando tú te hallas frente a un ataque, reconociendo que eres débil, tú no debes correr hacia el pecado, sino correr hacia el trono de la gracia y de la misericordia. Entonces, cuando se abren las alas del hombre nuevo, esas alas van a ser así, te van a llevar para el trono de la gracia, no para tus apetitos y el pecado. Ahora, si te comienzas a decir, wow, qué bien sabría eso, qué bien, qué interesante sería hacerlo, a ver qué sabe. Comienzas a jugar con la fantasía del pecado. ¿Cómo sería? Ya empezaste mal. Es una resolución en tu espíritu como hombre nuevo. No reine, de modo que lo obedezcan en sus malos deseos. El 13 dice, ni tampoco presenten. Ustedes ven que está hablando de una responsabilidad del creyente. Es mi responsabilidad. Por eso yo empecé con el pensamiento, Dios es pastor y obispo de mi alma, de mi espíritu, pero me ha dado la responsabilidad de administrar mi cuerpo y mis apetitos. Me capacita para que yo sepa cómo bregar con ellos. Pablo les habla como que está en las manos de ellos eso. No presenten sus miembros al pecado como instrumento de injusticia, sino más bien preséntense a Dios
como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, no tomará control, no lo someterá a ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Entonces la gracia me lleva a ¿qué? La gracia me capacita para ¿qué? Según Pablo, para que se abran las alas del hombre nuevo, no del viejo. Muy bien, primera de Pedro 4:1, por favor. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud. Ármense, marque esa palabra, ármense. ¿Usted entiende eso? Ármense. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud. Algunas versiones traducen con el mismo pensamiento. La Biblia de las Américas traduce con el mismo propósito. Dios habla hoy y dice, adopten igual disposición. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que Pablo había adoptado. Por eso él podía hablar así. Él estaba preparado. A Pablo la tentación, los apetitos en cuanto al sexo, la comida y otras cosas, no lo agarraban desprevenido. Él vivía preparado para enfrentarse a eso, porque él sabía en el mundo que él estaba y él conocía lo que había dentro de él. Lo que pasa es que nosotros no nos armamos, salimos desarmados, andamos desarmados, teniendo las armas a nuestra disposición que están en la actitud de Cristo. Mi arma frente a todo apetito carnal, mundano, toda seducción, todo deseo que no agrada a Dios, es la mente, es la actitud, la manera como Cristo. ¿Y cuál era la mentalidad de Cristo? Carne sufre. Cristo era humano, 100% hombre, Dios hecho hombre. Cristo sintió deseo sexual. Jesucristo sintió hambre. Jesucristo sintió todo lo que tú sientes, lo único que Él nunca satisfizo esos apetitos. Usted dirá, bueno, porque Él es Dios, era Dios. Tal vez estaba en un nivel de naturaleza que usted y yo no tenemos, era Dios hecho hombre, pero la palabra enseña que Él fue tentado en todo. Y con eso yo entiendo que Él tuvo que poner a sufrir su carne. Él tuvo que decirle a su carne, no te lo voy a dar, no vas a hacer eso, no lo vas a hacer. Así Jesucristo tuvo que vivir. Dice, para podernos entender, para llegar a ser nuestro intercesor. Y hacerlo no solamente por hacerlo, sino sintiéndolo. Socorrernos, ayudarnos, para ayudarte a ti a vivir igual. Pero nosotros tenemos que armarnos de esa actitud. Es una palabra militar, armarse. Es una palabra que significa equiparse con la armadura de combate. Es la misma palabra en Efesios cuando dice toda la armadura, es la misma palabra griega usada aquí. Es como cuando el guerrero romano se armaba y se ponía la armadura porque sabía que iba a entrar en campo de batalla. Ármense. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. ¿Para qué? Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad. ¿De quién? De Dios. La idea, no siguiendo sus propios deseos, sino los deseos de Dios. En otras palabras, Él se armó de un pensamiento. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, no para agradarme mis gustos. Yo estoy aquí para agradarle al Padre, no para agradarme a mí mismo. Esa es la armadura. Pero hay que ser maduro. Si usted no es maduro, usted no se va a armar. Y por eso es que muchas veces el enemigo agarra mucho y los tumba, porque andan desarmados. Saben mucha Biblia, van a la iglesia, todo eso, pero no enfrentan los desafíos del mundo y de la carne con la mente de Cristo, sino con sus almas, su deseo, sus pasiones, sus razonamientos.
Dice, porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borrachera, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. Note bien, banquete, ahí se mencionan las dos cosas, la glotonería y el desenfreno sexual, de 1 Corintios 6, 12 y 13. Dice que a ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Por eso los maltratan, los calumnian, los difaman, los persiguen. Porque ya ustedes no corren como ellos. Ahora ustedes han puesto freno a sus apetitos. Ahora ustedes administran bien sus apetitos. No lo dejan suelto como antes. ¿Pueden entender, amados? Ahora vamos al 2. Ahora sí. Verso 11 al 12. ¿Qué dice? Amados, yo os exhorto como peregrinos y extranjeros que se abstengan. Que se abstengan. Significa capacidad de restringirte tú mismo, capacidad de someter tus deseos. Que se abstengan ¿de qué? De las pasiones carnales que hacen ¿qué? ¿Que hacen qué? ¿Contra qué? Contra el alma, que batallan, combaten contra el alma. ¿Entiende por qué tiene que armarse? Diga conmigo, el ejército más poderoso no es el de los Estados Unidos, es el ejército de mis deseos que llevo dentro. Oye, no hay ejército más poderoso que ese batallón de deseos que combate dentro de ti, contra tu alma. Si tú no lo sometes, si no te armas, si lo subestimas, si andas cristiano, pero a lo que sea, no pienses tú que vas a estar firme. Pero hay que madurar. Hay que saber decir, esto no conviene. Esto me conviene, esto no agrada a Dios. Que era lo que los corintios no lograron. Diga, 2 campos de batalla: la comida y el sexo. La comida, vuelva a 1 Corintios 13. Vimos los deseos, la fuerza de los deseos. ¿Por qué no se debe subestimar los deseos? 1 Corintios capítulo 6, verso 13, menciona. 1 Corintios 6, volvemos allá. Verso 13 dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Pero Dios destruirá tanto al uno como al otro. Dios no va a destruir el cuerpo, Dios va a destruir las tripas, el estómago. El cuerpo va a ser transformado, dice la Biblia. Ese cuerpo que tú tienes es el cuerpo que va a resucitar glorificado, dice la Biblia. Y si no, léete 1 Corintios 15, donde dice que es como una semilla. Se siembra cuerpo animal y resucita ¿qué? Cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Pero es de ese mismo cuerpo, Dios lo va a transformar. Pablo dice que ese cuerpo de la humillación nuestra va a ser transformado para ser semejante a la de la gloria suya. Pero oye lo que me reveló el Señor. Yo agarré por el Espíritu y correlacioné Corintios 15, 1 Corintios 15, donde dice, y Filipenses capítulo 3, que nuestros cuerpos van a ser semejantes al de la gloria. Van a ser cuerpos que van a revelar gloria, la gloria de Cristo. La gloria suya. Van a ser transformados de la humillación, se vuelven polvo, se lo comen la bacteria y los gusanos, pero ese polvito donde esté, ahí, si fue en el mar que moriste, si fue en la tierra donde esté, si te cremaron, donde esté ese polvito, ahí va a venir tu espíritu, tu alma va a venir y se va a unir a ese polvito, y de ahí el Señor va a sacar de ese polvito tuyo el cuerpo nuevo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero el mondongo, la barriga y todo eso se queda aquí. Eso no sube, hermano.
Las tripas no suben. Pablo dice que Dios va a destruir tanto la comida material como, porque ya tú no vas a necesitar estómago. Vas a necesitar el cuerpo glorificado. Entonces note bien. Cuando Cristo resucita, se revela la gloria, el cuerpo glorificado asciende. Y Pablo dice que nuestro cuerpo resucitado en la resurrección va a ser semejante a ese. Ahora, cuando Pablo dice glorificad al Señor en vuestros cuerpos mortales, ¿sabe qué es lo que yo entiendo por el Espíritu? Que el Señor no está esperando transformarte del polvito para que tu cuerpo revele gloria. Dios quiere que tu cuerpo ya comience a revelar gloria aquí. ¿Me entienden, amados? No es algo que se va a dar después que tú resucites. Ya Él quiere que tu cuerpo revele su gloria aquí. Ahora, la única manera como tu cuerpo mortal puede mostrar la gloria de Dios en la tierra es sometiendo tus apetitos. Porque un fornicario no revela gloria. Un comelón no revela gloria. Un glotón. Porque la glotonería no solamente tenía que ver con comer mucho, sino beber. Un desenfrenado con la comida. Revela gloria cuando hay equilibrio, cuando hay equidad en ti, cuando tú revelas equidad. El reino, dice Pablo, no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es gloria. Eso es gloria. Una balanza en la vida, salud celestial. Y el Señor quiere que ya desde aquí eso se comience a mostrar. No esperar transformarte para que eso se dé. Por eso la insistencia de que la iglesia, esa excelencia de vida, la iglesia comenzara a mostrarla en esas ciudades donde Dios las tenía. Y no arrastrándose en las bajas pasiones. Porque ese no es el reino, decía Pablo. Pero hay que madurar. Hay que entender por qué. Porque el inmaduro piensa que es que el pastor predica porque el pastor lo que quiere es reprimir a los cristianos. Que el pastor lo que quiere es darle una forma a la iglesia. Que el pastor, que no es un asunto del pastor, es que tú estás unido a Cristo. Y el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo no es así. Tú eres un espíritu con Cristo, dice Pablo. Entonces es importante lo que sucede con tu cuerpo. Es importante lo que revela tu cuerpo. Porque cuando yo no estaba unido a Cristo, mi cuerpo revelaba putrefacción, pecado, vergüenza, bajas pasiones, suciedad. Pero ahora que estoy unido a Cristo, en mi cuerpo se tiene que revelar la gloria de Cristo. Que cuando un impío me vea o el mundo me diga, ese está unido a Cristo. Ese tiene el Espíritu de Cristo. Ahí no hay desenfreno, hermano. ¿Entienden ustedes esto? Por ejemplo, en el caso de la comida, habla de la glotonería, lo leímos en 1 de Pedro 4, banqueteos. Pero esa palabra, amado, glotonería, cuando vamos, por ejemplo, Deuteronomio, póngamelo por favor en la pantalla, Deuteronomio capítulo 21, versos 20 y 21. Miren esto, en Deuteronomio, desde la ley allá, Dios no quería glotones en la comunidad de su pueblo. A Dios no le agrada, no le adoran los glotones. El desenfreno con la comida. ¿Qué dice ahí? Dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Siguiente versículo. ¿Qué era? Glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás ¿qué? El mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Dios no quería glotones y borrachos en su pueblo. Comelones, desenfrenados con la comida. Oiga, hasta en eso Dios le dio la dieta a Israel. Y Dios le enseñó a Israel. Inclusive el maná se recogía una vez por día en la mañana. Una porción, la porción necesaria. Enseñándole al pueblo para liberarlo del desenfreno que aprendieron en Egipto. Las culturas paganas. En Deuteronomio 8 dice que yo te llevé por el desierto y te puse a pasar hambre para enseñarte cómo deberías de comportarte, porque te voy a dar una tierra de abundancia. Y si eres glotón, eres borracho, te me vas a ir de cabeza y no vas a reflejar quién soy yo. Vas a caer en el mismo desenfreno de la idolatría pagana.
Para que sepa administrarte y administrar lo que yo te doy. Para que no te vaya de boca con lo que yo te doy. Léalo, Deuteronomio 8. Te lo estoy parafraseando. Te enseñé, te puse en necesidad para yo enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Glotonería. En Tito, Pablo dice, enséñale a la iglesia a no andar igual que los cretenses, que son glotones, son borrachos también, contumaces, rebeldes, malas bestias. Enseña a la iglesia que no sean así. En Tito capítulo 1, no hay que ponerlo, pero te lo cito. Ahora mira Eclesiastés para definir la glotonería. En Eclesiastés 10 hay una definición que me gustó. Eclesiastés capítulo 10, verso 16 al 17. Ponga un marcador ahí y vaya. Eclesiastés capítulo 10. Bendito sea el Señor, amado. La madurez en el manejo de nuestros apetitos. Creo que aquí me voy a quedar con lo que es la glotonería, la comida. Y la Biblia habla de eso. Usted dirá, pastor, ¿y qué glotonería? ¿Cuándo yo soy glotón? ¿Cuál es la medida? Bueno, ahí yo tengo un serio problema cuando voy a aplicar, porque es que para eso tenemos el Espíritu Santo. O sea, muchos ministros han caído en un extremismo porque han tratado de poner medidas que el Espíritu no ha puesto. O sea, Dios nos ha dado el Espíritu y el que tiene el Espíritu, cuando come de más, el Espíritu le dice, pecaste. Pecaste, mi hijo, confiesa. Se peca comiendo de más. Él le avisa. Te dice, ya. Muchos piensan que el Espíritu Santo solo fue dado para un sello para salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿Solamente del infierno? Para administrarnos, enseñarnos a administrarnos aquí en la tierra también. Mírelo, ahí vamos. Eclesiastés 10, 16 al 17 dice, ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un muchacho, ¿es qué? Inmaduro. ¿Y cómo actúa un muchacho? ¿Cómo actúa un inmaduro? Y tus príncipes se festejan de mañana. O sea, un niño, un inmaduro no tiene sentido de cuándo es que hay que festejar. Que hay horas de trabajar y hay horas de festejar. El día es para trabajar, no es para festejar. Las mañanas son para laborar, producir, ocuparse de las labores. No se festeja. Pero dice, cuando son niños, están festejando todo el tiempo. ¿Entiendes? Es como muchos de nuestros países que las horas de trabajo se la pasan rocheleando y cosas y después cobran, ¿usted entiende? Pero no han trabajado realmente. No todos, hay algunos que sí trabajan sus horas. Entonces, dice, es muchacho, es inmaduro y por eso lo hace así, pero el 17 dice, bienaventurada tú, oh tierra, el contrario, lo opuesto, cuando tu rey es un hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. ¿Para qué? ¿Para qué se debe comer? ¿Para qué se debe comer? Para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. O sea, comen para nutrirse, para reponer la fuerza, no para ser glotones, no para embriagarse. Y la palabra que se usa en el hebreo para embriagarse es que comes tanto que quedas mareado. No está hablando de embriaguez de licor, es de comer mucho ahí. ¿Cuántos han comido mucho y han quedado así mareados? No van a levantar la mano. ¿Quién se va a atrever a levantar la mano? ¿O usted cree que solamente es el ron que emborracha? La comida emborracha también. Muchos terminan, ay, déjame a dormir. Mentira, es que está mareado. Entonces la comida, hermano, es para reponer las fuerzas, es para nutrir.
Es para mantenerte saludable, para funcionar. El cuerpo. Dios ha hecho cada cuerpo para una medida de alimento. Y Dios también, cuando pensó en la creación, Dios pensó en la dieta de sus criaturas, de todas, de los animales. Tú viste, dice, a los animales le di esto para comer, a los hombres le di esto para comer. Estudia el Génesis, el origen, los orígenes. Lo que pasa es que con el tiempo, cuando el hombre se descarría de Dios, pierde su origen, su conexión con su origen, hasta la dieta se dañó. Todo. Y por eso el problema serio en la idolatría y en el paganismo era eso: mucha comida, mucha orgía, todo era desenfrenado, todo era lo loco, los dioses eran desenfrenados. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, yo quiero un contraste, yo quiero un pueblo con equidad, yo quiero un pueblo equilibrado, yo quiero un pueblo en justicia, quiero un pueblo con apetitos sometidos a mí. No un pueblo desenfrenado como esos paganos. ¿Por qué? Porque esa cultura es de los demonios, pero mi cultura es de santidad y de justicia, es diferente. Y si nosotros somos del reino y estamos igual que los impíos, comiendo como locos, enfermándonos de comida que no debemos comer, dándole rienda suelta a todo llevándonos todo lo que conseguimos por el camino, y en lo sexual también desenfrenado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál cuerpo tiene gloria y cuál cuerpo no tiene gloria? Por eso usted ve hoy esos movimientos denominacionales que se están levantando, esas iglesias desenfrenadas, que hay un desenfreno en esas iglesias, que ahí ya la libertad, la libertad, la libertad. Y sí, es verdad, la libertad, pero mal usada, no consagrada a Dios. Hay pueblos que tienen su libertad consagrada a Dios y hay pueblos que la tienen desenfrenada. Y no es asunto de legalismo ni de religiosidad. Son principios de salud del reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene sus estándares de salud para el cuerpo y de la mayordomía del cuerpo. Entonces, glotonería es cuando no comemos para reponer la fuerza, por nutrición, sino por deseo, por apetito, porque me gusta. Me gusta. ¿Y cuántos tenemos esa batalla, hermano? Hay diferentes tipos de obesidad reconocida por los nutricionistas, que están clasificando la obesidad. Hay una obesidad que está centralizada aquí en el tronco, que es la más peligrosa, dicen, porque es la que produce el azúcar, la diabetes tipo 2. Esa obesidad que se concentra en el tronco, en todo tu cuerpo. Hay una obesidad que es la obesidad de la cintura para abajo, que esa es menos ofensiva, pero es mala también, porque afecta todo lo que es el sistema de las articulaciones y te paraliza casi. Y es como, usted ve esa obesidad de aquí para abajo, es como cuando uno se pone el salvavidas por dentro en lugar de metérselo por fuera. Mi tendencia es esa, por eso yo trato, hermano, cada vez que veo como que el salvavidas que se está inflando, yo le digo, mami, esto como que no anda bien, ayúdame. Y Dios no hizo el hombre para que sufriera de azúcar, de diabetes, ni de hipertensión arterial, ni nada de esas cosas. ¿De dónde viene eso? Está comprobado. Es de la glotonería, es de una mala alimentación. Algunos genéticamente tienen la tendencia, pero busque la raíz de donde viene todo eso. Porque los genes son modificados por el sistema, por el ambiente. Hermano. O sea, la Biblia enseña cómo comer. Y qué comer también. Lo que pasa es que nos hacemos los chivos locos, como dicen, y le damos para allá con rienda suelta. Yo me incluyo, hermano, yo tengo que confesarme muchas veces. Hay una cancioncita que alguien canta, a veces, pequé, 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 Señor, pequé. A veces tengo que cantarla yo también. Que se me va la mano, hermano. Algo bueno. Y cuando uno tiene una esposa que cocina bueno, hermano. Pero gracias a Dios que cocina saludable, porque si no, imagínense. Bien. Entonces, esa palabra, ¿verdad? Esa palabra, krafale, en el original griego, significa comer y beber hasta dolerle la cabeza. Glotonería, krafale, comer y beber hasta dolerle la cabeza. La otra palabra es komos, que significa comer sin control, comer simplemente por placer, no por nutrición. Son las palabras que más se utilizan para hablar
de la glotonería. Entonces Pablo por algo menciona la comida. Los corintios tenían un serio problema y con esto vamos concluyendo para que ya vayan al aire acondicionado de su casa ya un rato. Miren conmigo en 1 Corintios 11 el problema que se armó en la Santa Cena por este problema de la comida. Por esos niños que estaban jugando con la vida cristiana. Y Pablo viene a traer el equilibrio. Cambiaron el sentido. Ustedes saben que en ese tiempo, 11:20 de 1 Corintios, 11:20. En ese tiempo la Santa Cena se celebraba con una comida de ágape. No solamente el vinito y el pancito, sino que los hermanos llevaban comida y compartían la mesa. Ponían una mesa para todos cada domingo. Se le llamaba el ágape, que después desapareció en el tiempo, pero no solo era beber el vino y comer el pan, sino una comida que le llamaban la comida del amor. Y se dañó en Corintios por eso, por la glotonería. 11:20 de 1 Corintios, porque cuando se reúnen en uno, es el cuerpo de Cristo, se reúnen en uno, palabra importante. Ahora mismo nosotros estamos reunidos en uno. Habla de lo que es el cuerpo, que es la iglesia. Que cuando estamos delante de Dios, todo se convierte en uno. Por eso decimos acá que cuando usted puede ser doctor allá o puede ser ingeniero, pero cuando usted entró aquí, usted es un adorador, usted es un sacerdote y todos nos convertimos en la misma cosa ante el altar de Dios. ¿Entiende? Cuando usted sale se pone su sombrero de doctor otra vez de para allá afuera. ¿Entiende? Aquí somos todos lo mismo, en uno, unanimidad, todo se vuelve una cosa. Y eso es lo que Pablo entendió del cuerpo y era algo muy santo para el concepto apostólico. Entonces ese concepto fue pervertido en la iglesia de Corinto. Cuando se reúnen en uno, eso no es para comer la cena del Señor. Pues cada cual, ya no son uno, cada cual se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno tiene hambre, otro se halla como embriagado, pero está hablando de comer, hermano. Otro se haya mareado de comer tanto. ¿Acaso no tienen casas en donde comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo, dice el apóstol. No le apruebo eso. Y el 29, salte al 29. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, ¿de qué cuerpo habla? De la iglesia en uno. No disciernen lo que es la iglesia, menosprecian la iglesia, avergüenzan la iglesia. Porque había un espíritu de glotonería, no podían ver comida, no entendían, no se podían esperar los unos a los otros. La cultura del mundo, del culto pagano, de las mesas paganas se metió en la iglesia, que todo era de más, no había control. Y los que no tenían ahí con hambre. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados. Y muchos duermen. Y no era de que echando un sueño, una siestita, hermano. Ese sueñito era por la eternidad, hermano. Muertos. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados, dice la versión mía, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a los otros. Pero hay que ser maduro para eso. Para usted ver esa carne, ese humito, de ese encebollado y decir, pero yo tengo que esperar a que venga mi hermanito para darle la mitad. No puedo entrarle adelante. ¿Cuántas veces, hermano, ponen una comida en la mesa y hay que orar para comer? Y usted está como que le da cominilla. Y cuando alguien tarda, está usted bravo. ¿Por qué tarda tanto? ¿Entiende? A veces los hijos míos, cuando eran pequeños, cuando yo lo ponía a orar a uno de ellos y uno oraba largo, se ponían bravos con él. ¿Por qué tú oras tan largo? Porque querían era comer, hermano. Se ofendían. Había que orar cortito. La glotonería, el apetito, el desenfreno. No, usted sabe que va a comer.
El maduro espera, se ve bien la comida, huele sabrosa, wow, ya la babita está en mi boca, pero tengo que esperar a mi hermano. Ellos no tenían esa capacidad, eran niños y contaminaron lo que era el cuerpo, la unidad, el perfume de la unidad. Las moscas entraron al perfume y Dios tuvo que disciplinar a algunos para darle una lección a la iglesia de que para Dios es muy importante la justicia. Dice: justicia, paz y gozo reflejado en su iglesia. No desenfreno, comiendo como locos, bebiendo como locos, y en la Santa Cena. Entonces, amados, entendamos hoy esto. Oiga, yo le digo de nuevo, todos nacimos con esa tendencia. Comida, sexo, todos nacimos con esa tendencia. Ahora, ¿cuánto esas tendencias van a seguir dominando en nosotros después que nacimos de nuevo? Dependiendo de cuánto hemos madurado en la fe y cuánto hemos consagrado nuestra libertad a Dios y cuánto le hemos dicho al Señor: yo quiero agradarte a ti, no a mí mismo. No es fácil usted decirse a usted mismo: yo pudiera darme este gusto, pero a Dios no le agrada, mejor no lo hago. Pero eso es de maduro, porque usted vive para su Padre. ¿Y qué va a pasar? Que la sala del hombre nuevo, el apetito de Dios, se va a abrir y va a someter sus apetitos. Denle un aplauso al que vive. Alabado sea el nombre. Gracias, Padre Santo. Te amamos, Señor, por tu palabra. Madurez en el manejo de los apetitos. Esa es la vida nueva, hermano. Corintios nos da una lección. Tenemos una lección en Corintios de lo que no debe estar en nuestras vidas. Y yo quiero decirle que estas enseñanzas no es para que usted ni yo nos avergoncemos, nos descalifiquemos. Es para que, como dice Pablo, nos examinemos a nosotros mismos. Señor, si verdaderamente estoy madurando, soy niño, soy niña. Hay algunos que me han dicho: pastor, wow, esa enseñanza, yo me doy cuenta que soy un bebé todavía. Pero hermano, es para que nosotros podamos reflexionar y ser llevados por el Espíritu donde Dios nos quiere llevar. En humildad, en sencillez. No luchen su carne, porque recuerden, no es el desarrollo del hombre viejo, es del nuevo. Entréguese a Dios. Como Pablo dice, preséntese. Preséntese. Es lo único que tenemos que hacer. Preséntese al Señor. Si usted se presenta, usted cada mañana lo primero que hace es que se presenta: Padre, quiero agradarte hoy más que ayer. Mañana igual: Padre, quiero agradarte hoy más que ayer. Y cuando se le presenten las oportunidades que se presentan para usted hacer mal uso de su libertad, dígase a sí mismo por el Espíritu: yo vivo para agradarle a Dios, no para agradarme a mí mismo. Y tracémonos ese principio, ese sentir de Cristo, como dice, que esa mentalidad de Cristo está en nosotros, esa tendencia, ese propósito. Eso se llama una vida de propósito de reino. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Amén. Vamos ahora a salir a vivir esta palabra. Amén. Gloria a Dios. La madurez se mide. Es proporcional a la sujeción al Espíritu Santo. Esa es la distancia entre mi yo y Dios. Cuán cerca esté cuán lejos esté yo de mí mismo, de mi yo, y cuán cerca esté de Dios. Cuánto me he sometido al Espíritu. Cuánto he crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Vamos a levantarnos, amados, y vamos a pedir a los hermanos que pasen. Vamos a adorar a Dios en esta última alabanza y oramos y nos vamos con la bendición. Creo que Dios nos ha hablado y mensajes prácticos estamos recibiendo para que no necesitan interpretación, sino corazón para vivirlo. El compromiso con Dios es muy importante. La palabra es útil para guardarnos y preservarnos. Este mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos. Hay que hacer la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén.
Muy bien, vamos a levantar nuestras manos y nuestros corazones y adoramos al Señor y damos gracias por la palabra. Amén. Amén. Señor, que el mismo deseo de tu corazón que tú pones en nosotros, en el querer y el hacer, se cumpla, Señor. Porque esa es tu voluntad y tu deseo, Señor, de que vivamos como hijos de luz, en la naturaleza del Espíritu, en el cual hemos nacido, en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, tú estás haciendo una obra de santificación en nosotros, destruyendo el poder del pecado para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Seamos libres verdaderamente, no ficticiamente, no aparentemente, sino en realidad. Danos la fuerza del amor, Señor, porque fuerte, más que la muerte, es el amor. El amor tuyo nos constriñe, nos aprieta, nos impele, nos obliga. Ese amor es la motivación suprema, Señor. Ahí está la fuerza para decir no a nosotros mismos, a los apetitos y a los desenfrenos de la carne. Dios mío, enséñanos para que nos salvaste. Enséñanos, Dios, que no es simplemente para darnos una recompensa al final, sino para lograr algo en nosotros. Somos participantes de la naturaleza divina. Eso es salvación. Dejar de ser lo que somos para ser lo que tú eres, Señor. Esa es la vida eterna. Dejar la nuestra, la adánica, la carnal, la animal, la diabólica, y vivir la que tú nos diste y la que viviremos eternamente. Hemos cambiado, tú nos has cambiado de vida, de la vida perdida a la vida salvada, de la vida vieja a la vida nueva, de la vida corrupta, corrompida a la vida perfecta de tu Hijo. Eso es salvación y eso es tu reino, Señor. Gracias, oh Dios. Permite que seamos motivados al amor y a las buenas obras. Llévanos en paz a nuestros hogares, líbranos de tentación. Y si somos tentados, ayúdanos, Señor, a tomar la fuerza del amor de Cristo en nosotros, la fuerza del Espíritu, para crucificar la carne con sus deseos. Gracias por tu palabra, porque nos trajiste para exponernos a ella y enseñarnos, Señor. Guarda esa palabra como un rema para cuando necesitemos esta palabra, que seguro va a ser pronto esta semana, cualquiera de los días, porque son cosas que son existentes en nosotros, Señor. Ayúdanos, llévanos con tu bendición, tu protección, tu guianza. Danos descanso esta noche y mañana danos un nuevo día contigo y ayúdanos a recordar esta palabra para ir a vivirla, Señor. Danos tu gobierno, el gobierno de ti mismo, Señor. Tu gobierno en nosotros, dominio propio, dominio de nosotros, Señor. Self-control, control de nosotros. El que no se gobierna a sí mismo puede gobernar a los demás. Ayúdanos a gobernarnos, sometiéndonos al Espíritu. Porque eso significa tú gobernando nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.